Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y sobre todo con mucha inspiración. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona y que creo que es fundamental para todos nosotros, especialmente si somos creativos, emprendedores, artistas o simplemente personas que buscan darle un giro interesante a sus vidas. Vamos a hablar sobre la inspiración. Pero no la inspiración como un rayo divino que te cae del cielo un día cualquiera, sino la inspiración como una herramienta que podemos cultivar, desarrollar y utilizar a nuestro favor. En este vídeo, les voy a revelar el secreto que necesitas para desbloquear tu fuente inagotable de inspiración. Y cuando digo secreto, no me refiero a una fórmula mágica o un truco de magia. Me refiero a una manera de pensar, una mentalidad, una perspectiva que te permitirá ver el mundo de una forma diferente y encontrar la chispa creativa en lugares inesperados. Vamos a explorar juntos diferentes técnicas, estrategias y, lo más importante, filosofías que te ayudarán a conectar con tu yo creativo y a encontrar la motivación necesaria para perseguir tus sueños y alcanzar tus metas. Prepárense para un viaje fascinante al interior de sus mentes, porque les aseguro que la inspiración que están buscando está mucho más cerca de lo que imaginan. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema tan apasionante, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí comparto contenido regularmente sobre crecimiento personal, creatividad, productividad y mucho más. Si les interesa alguno de estos temas, o si simplemente quieren formar parte de esta comunidad de personas apasionadas por aprender y crecer, no duden en darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a descubrir ese secreto que necesitas para tu inspiración. Bien, empecemos por desmitificar un poco la idea romántica de la inspiración. Solemos imaginarla como una musa que llega repentinamente, nos susurra ideas geniales al oído y nos impulsa a crear obras maestras. Pero seamos realistas, la mayoría de las veces la inspiración no llega así, de forma espontánea y sin esfuerzo. La inspiración, en realidad, es el resultado de un proceso, de una combinación de factores que podemos controlar y cultivar. El secreto que quiero compartir con ustedes hoy es la curiosidad. Sí, la curiosidad. Esa cualidad que todos teníamos cuando éramos niños y que, lamentablemente, muchos de nosotros hemos perdido con el tiempo. La curiosidad es la gasolina que alimenta la creatividad, la chispa que enciende la imaginación y el motor que nos impulsa a explorar nuevas ideas y posibilidades. Piensen en un niño pequeño. Todo le resulta fascinante. Se pregunta por qué el cielo es azul, cómo funcionan los juguetes, de dónde vienen los animales. No tiene miedo de preguntar, de explorar, de experimentar. Y esa curiosidad constante lo lleva a descubrir cosas nuevas, a aprender, a crecer. Ahora, pregúntense a ustedes mismos, ¿cuándo fue la última vez que sintieron esa misma curiosidad? ¿Cuándo fue la última vez que se permitieron explorar un tema que les interesaba sin preocuparse por si era útil o productivo? ¿Cuándo fue la última vez que se atrevieron a preguntar por qué a algo que daban por sentado? Recuperar esa curiosidad infantil es fundamental para desbloquear nuestra fuente de inspiración. Y no se trata de volvernos ingenuos o infantiles, sino de adoptar una mentalidad abierta, receptiva y dispuesta a aprender de todo y de todos. Pero ¿cómo podemos cultivar la curiosidad en nuestra vida diaria? Aquí les dejo algunas estrategias que me han resultado muy útiles. **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 * Cuestiona todo, incluso lo que crees que ya sabes. Pregúntate por qué una y otra vez hasta llegar a la raíz del problema. Investiga, lee, habla con expertos, busca diferentes perspectivas. Cuanto más preguntes, más aprenderás y más ideas se te ocurrirán. ***2. Explora nuevas áreas, ***sal de tu zona de confort y adéntrate en terrenos desconocidos. Lee libros sobre temas que normalmente no te interesan, visita museos de arte que no sueles frecuentar, prueba comidas exóticas, viaja a lugares lejanos. Cuanto más te expongas a nuevas experiencias, más enriquecerás tu mente y más ideas creativas generarás. ***3. Observa el mundo con atención, presta atención a los detalles, a las pequeñas cosas que normalmente pasas por alto. Observa cómo se comporta la gente, cómo funciona la naturaleza, cómo interactúan los objetos. Cuanto más observes, más comprenderás y más ideas encontrarás. *4. Conecta con otras personas, habla con gente diferente a ti, con diferentes opiniones, diferentes experiencias, diferentes culturas. Escucha atentamente lo que tienen que decir y trata de entender su punto de vista.
Cuanto más te conectes con otras personas, más ampliarás tu perspectiva y más ideas nuevas se te ocurrirán. *** 5. Mantén una mente abierta, *** no te cierres a nuevas ideas, incluso si te parecen extrañas o descabelladas. Escucha atentamente lo que los demás tienen que decir y trata de entender su lógica. Cuanto más abierta sea tu mente, más receptivo serás a la inspiración. **6. Experimenta y juega, *** no tengas miedo de equivocarte. La creatividad requiere experimentación y a veces los mejores descubrimientos se hacen por accidente. Juega con diferentes ideas, prueba diferentes técnicas, diviértete en el proceso. Cuanto más experimentes y juegues, más ideas originales se te ocurrirán. **7. Sal de la rutina, rompe con la monotonía y haz cosas diferentes. Cambia tu ruta al trabajo, prueba un nuevo restaurante, haz una actividad que nunca hayas hecho antes. Cuanto más salgas de la rutina, más estimulado estará tu cerebro y más ideas creativas generarás. *8. Rodéate de inspiración, llena tu vida de cosas que te inspiren. Escucha música que te motive, lee libros que te hagan pensar, mira películas que te emocionen, rodéate de personas que te inspiren. Cuanto más te rodees de inspiración, más fácil te resultará encontrarla dentro de ti. *9. Permítete aburrirte, sí, has leído bien. A veces, la mejor forma de encontrar la inspiración es permitirse aburrirse. Apaga el teléfono, cierra el ordenador, desconéctate de las redes sociales y simplemente siéntate en silencio a dejar que tu mente divague. El aburrimiento puede ser un poderoso catalizador de la creatividad. *10. Ten un diario de ideas, lleva siempre contigo una libreta y un bolígrafo o utiliza una aplicación en tu teléfono para anotar todas las ideas que se te ocurran, por más descabelladas que parezcan. No las juzgues, simplemente escríbelas. Nunca sabes cuándo una de esas ideas aparentemente insignificantes puede convertirse en algo grande. Ahora, quiero hablarles de algo muy importante, la conexión entre la curiosidad y la pasión. La pasión es el fuego que alimenta la curiosidad, y la curiosidad es el combustible que mantiene viva la pasión. Cuando sientes pasión por algo, te sientes naturalmente curioso por aprender más sobre ello, por explorarlo en profundidad, por descubrir todos sus secretos. Y cuanto más aprendes, más te apasionas. Es un círculo virtuoso. Por eso es fundamental que identifiques tus pasiones. ¿Qué es lo que te hace sentir vivo? ¿Qué es lo que te emociona? ¿Qué es lo que te hace perder la noción del tiempo? Una vez que hayas identificado tus pasiones, dedica tiempo y energía a explorarlas. Investiga, aprende, experimenta, conéctate con otras personas que compartan tus intereses. Cuanto más te sumerjas en tus pasiones, más fácil te resultará encontrar la inspiración. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin. Él es un ejemplo perfecto de alguien que vive con pasión y curiosidad. No solo es un actor talentoso, sino también un emprendedor, un defensor de causas sociales y un viajero incansable. Su curiosidad lo impulsa a explorar diferentes roles, a aprender nuevos idiomas, a involucrarse en proyectos que le apasionan. Y esa pasión y curiosidad se reflejan en su trabajo y en su vida. Observen sus entrevistas, sigan sus proyectos, lean sobre sus experiencias. Verán que es una persona que no se conforma con lo establecido, que siempre está buscando nuevas formas de crecer, de aprender, de inspirar a los demás. Él es una prueba viviente de que la curiosidad es la llave para desbloquear nuestro potencial creativo. Ahora, quiero hablarles de un error común que cometemos cuando buscamos la inspiración, la comparación, tendemos a compararnos con los demás, a mirar lo que están haciendo y a sentirnos inferiores si no estamos a su nivel. Pero la comparación es un ladrón de alegría y un asesino de la creatividad. Cada uno de nosotros tiene su propio camino, su propio ritmo, su propio talento. No podemos compararnos con los demás porque no somos los demás. Lo único que podemos hacer es enfocarnos en nuestro propio crecimiento, en nuestro propio desarrollo, en nuestro propio viaje. En lugar de compararte con los demás, concéntrate en aprender de ellos. Observa lo que hacen bien, analiza sus estrategias, identifica sus fortalezas. Pero no trates de imitarlos, trata de adaptarlos a tu propio estilo, a tu propia personalidad, a tu propia visión. Recuerda que la inspiración no se encuentra fuera de ti, sino dentro de ti. No necesitas copiar a nadie, no necesitas ser como nadie. Lo único que necesitas es ser tú mismo, ser auténtico, ser genuino. Y aquí les dejo otro consejo importante, no tengas miedo de fracasar, el fracaso es parte del proceso creativo.
Todos los grandes artistas, todos los grandes emprendedores, todos los grandes innovadores han fracasado en algún momento de sus vidas. La diferencia entre ellos y los demás es que no se rindieron ante el fracaso. Aprendieron de sus errores, se levantaron y siguieron adelante. El fracaso no es el final del camino, sino una oportunidad para aprender y crecer. No tengas miedo de equivocarte, no tengas miedo de fracasar. Atrévete a experimentar, atrévete a probar cosas nuevas, atrévete a salir de tu zona de confort. Cuanto más fracases, más aprenderás y más cerca estarás del éxito. Y hablando de fracaso, quiero contarles una pequeña anécdota. Recuerdo cuando estaba empezando a crear contenido para este canal. Tenía muchas ideas, pero también muchos miedos. Me preocupaba no ser lo suficientemente bueno, no tener suficiente experiencia, no saber cómo editar vídeos. Mis primeros vídeos fueron un desastre. La calidad era pésima, el sonido era horrible, la edición era amateur. Estaba a punto de rendirme, de tirar la toalla. Pero luego recordé por qué había empezado a hacer esto. Recordé que lo hacía porque me apasionaba compartir mis conocimientos y ayudar a los demás. Y esa pasión me dio la fuerza para seguir adelante. Poco a poco fui aprendiendo de mis errores. Fui mejorando la calidad de mis vídeos, fui puliendo mi estilo, fui conectando con mi audiencia. Y hoy, gracias a su apoyo, este canal ha crecido mucho más de lo que jamás imaginé. La moraleja de esta historia es que no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantes. No tengas miedo de fracasar, ten miedo de no intentarlo. Finalmente quiero recordarles la importancia de la constancia, la inspiración no es algo que llega de forma mágica y te dura para siempre. Es algo que hay que cultivar día a día, con esfuerzo y dedicación. No esperes a sentirte inspirado para empezar a trabajar. Empieza a trabajar y la inspiración llegará. Dedica tiempo cada día a hacer algo que te inspire, aunque sea por unos pocos minutos. Lee un libro, escucha música, escribe un diario, pinta un cuadro, pasea por la naturaleza. Lo importante es mantener viva la llama de la curiosidad y la pasión. Recuerda que la inspiración es como un músculo. Cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. No te desanimes si hay días en los que te sientes bloqueado o desmotivado. Todos pasamos por eso. Lo importante es no rendirse y seguir buscando la inspiración en las pequeñas cosas de la vida. Y para finalizar esta sección, quiero insistir en que la curiosidad no es un rasgo innato, sino una habilidad que podemos desarrollar y cultivar. No importa tu edad, tu profesión, tu experiencia. Todos podemos ser más curiosos, todos podemos aprender a ver el mundo con ojos nuevos. Lo único que necesitas es la voluntad de hacerlo. Recuerda que la inspiración está en todas partes. Solo tienes que abrir los ojos y estar dispuesto a verla. En resumen, el secreto que necesitas para tu inspiración es la curiosidad. Cultiva tu curiosidad, explora tus pasiones, conecta con otras personas, sal de tu zona de confort, no tengas miedo de fracasar y sé constante en tu búsqueda. Si sigues estos consejos, te aseguro que desbloquearás tu fuente inagotable de inspiración y alcanzarás tus metas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado útil e inspirador. Hemos hablado sobre la importancia de la curiosidad como motor de la creatividad, la conexión entre la curiosidad y la pasión, cómo evitar la comparación, cómo aprender del fracaso y la importancia de la constancia. Recuerden que la inspiración está en todas partes. Solo tienen que abrir los ojos y estar dispuestos a verla. No se conformen con las respuestas fáciles, cuestionen todo, exploren nuevas áreas, observen el mundo con atención, conecten con otras personas y mantengan una mente abierta. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté creando este contenido para ustedes. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Cuál de los consejos que compartí les resultó más útil? ¿Qué estrategias utilizan ustedes para encontrar la inspiración? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderlos. También me gustaría saber qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta. Esto me ayuda mucho a que el vídeo llegue a más personas y a que el canal siga creciendo. Si creen que este vídeo puede ser útil para alguien que conocen, por favor compártanlo con sus amigos y familiares. Y por último, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente sobre crecimiento personal, creatividad, productividad y mucho más. Muchas gracias a todos por su apoyo. Les mando un abrazo gigante y les deseo un día lleno de inspiración y creatividad.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.